claro. Hoy, en el programa de hoy, lo invitamos al ingeniero Cardoso para tocar un tema urticante. Un tema que en estos momentos no es recordado por nadie porque todo el mundo está en el 1 o 2 votos que le falta a alguien para ser presidente del Senado. Entonces, nadie se está acordando del tema Itaipú cuando ya venció el plazo del anexo C y donde hubiéramos querido tener cuál es la política del gobierno paraguayo que va a ser desarrollado en las conversaciones con el Brasil. Pero antes de entrar en tema, ingeniero, permítame referirme a dos situaciones. La primera, que hacen al canal. Hacerle llegar nuestras felicitaciones acá con Roberto y yo a un programa que tiene el Canal América, que fue galardonado para participar en el Premio Paraná. Y es el programa que tiene Silvia. Y ella en particular también fue galardonada para participar en ese programa. Entonces, nuestras felicitaciones para Silvia y su equipo. Y el segundo tema que no quiero pasar por alto es el de recordarle al pueblo paraguayo de que nosotros obtuvimos la libertad en el año 1811, nuestra independencia. Y parece ser que en el año 2023 el señor embajador norteamericano y su esposo, no se acuerdan de eso. Ellos creen que este es un protectorado, de que es una colonia. Quieren venir a darnos pautas de lo que nosotros tenemos que hacer en la República. Los paraguayos somos dueños de este país y vamos a ser nosotros los que vamos a llevar adelante los programas que nos tengan que sacar adelante. Y no las recetas norteamericanas. Y no las recetas imperialistas. Basta ya de la intromisión norteamericana en las cuestiones internas de la República de este país. Esto traigo a cuento porque ayer, el día de la inauguración de la embajada, este embajador que viene en este país para burlarse de nuestras costumbres, para burlarse de la ley, para burlarse de la Constitución Nacional, y nos trae con su marido algunas exigencias que supuestamente quieren darnos a nosotros. Basta. Yo tengo la firme convicción de que el 15 de agosto, cuando entre en vigencia este gobierno que fue electo por el pueblo paraguayo, una de las primeras medidas fue la de disponer que el embajador norteamericano en la asociación vuelva a su casa. Ni un minuto más. Que le saque sus cartas credenciales, se le devuelva y que vaya a su casa. Y que venga alguien que tenga que respetarnos. Este es un pueblo de tradición. Este es un pueblo que en el año 1811 obtuvo su libertad y su independencia. Y no se ha tolerado. Y nosotros, los paraguayos que todavía vivimos, tampoco vamos a tolerar estas intromisiones. Entonces, hice este breve introito para entrar en el tema, ingeniero, porque me preocupa el tema de Itaipú. Y me preocupa que hay una impresionante cantidad de gente que habla de Itaipú de oído. Nadie habla con convicción. Nadie habla sobre los derechos paraguayos con la debida corrección y con el debido respeto. Hablan como si hubiera sido una chabacanería.
Y entre todas las personas que trajimos en este programa, a quien lo escuchamos con mucha atención y nos merece todo el respeto, fueron sus palabras, sus aseveraciones con relación al tema de las binacionales. Ese es el motivo por el cual le volvemos a traer esta noche y queremos volver a escucharlo. ¿Cuál es a su juicio el camino que tenemos que seguir? Y a su juicio, ¿se están haciendo o no los trabajos pertinentes a saber defender nuestra soberanía y nuestros derechos en el tratamiento del tema con la gente de Itaipu? Porque este gobierno que se va, gracias a Dios que se va, es el peor gobierno que hemos tenido en toda la República. Y este ministro de Relaciones Exteriores que tenemos no sirve ni siquiera para ser guardián de la Cancillería. Un inútil a carta cabal. Y menos mal que el presidente electo ha tomado la determinación de designarlo como futuro canciller a un hombre ilustre, a un hombre ilustrado, de una conducta intachable, muy capaz. Y es diplomático de carrera. Me estoy refiriendo al doctor Rubén Ramírez Lescano. Entonces, ingeniero, le escuchamos con la debida atención. Gracias, doctor. Realmente es una satisfacción estar de vuelta en tu programa. La vez anterior que estuve aquí hablamos de varios temas. Y en realidad tengo que reconocer que no pudimos concluir y quedaron en el tintero muchos temas interesantes para el presente y para el futuro de nuestro país. Pero antes de entrar, te voy a decir sinceramente que me gusta escuchar la firmeza con que vos te referís. Así deberían ser los paraguayos en cualquier ámbito. Yo estoy seguro que vos hablás de esa manera porque hablás sobre temas que conocés. Y ahí es donde nosotros fallamos. Tenemos que reconocer que nuestro sector energético nacional, digamos, está mal. Pero la culpa, y no vamos a reconocer lo que dicen mucha gente, bueno, aquí el Brasil nos explora, que la Argentina esto. La culpa de que nosotros estemos en esa situación son de los paraguayos. Y cuando digo los paraguayos, comencemos por la cabeza. Porque quienes designan a las personas en puntos claves muchas veces no analizan ni si saben sobre ese tema. Y yo te voy a hacer una inconfidencia sin dar nombres. En una oportunidad, pero digo 3 años atrás, hubo un nombramiento en Itaipu. Y uno de los nombrados se fue a mi casa y me dice, ingeniero, vengo a pedir tu ayuda. Adelante, le dije que era también mi amigo. Me nombraron de tal cosa. Hacen una icuaimba de la yapota un pepe. Y era aquel que tenía que ir a defender los intereses nacionales en ámbitos adecuados. Entonces yo siempre digo, la culpa lo tenemos siempre nosotros porque no sabemos defender nuestra soberanía, no sabemos, generalmente no colocamos las personas adecuadas en los lugares adecuados. Entonces esa es una de las causas por el cual estamos así. Hoy día, vos ya lo acabas de nombrar, una de las cosas que ya pasó el plazo de vencimiento es el famoso anexo C,
¿Qué se hizo? Y yo sinceramente no estoy en los ámbitos de poder para saber si hicieron algo, pero la prensa, que es aquella que está buscando las cosas por ahí, aparentemente no encontró nada. O sea que me atrevo a decir que en ese ámbito todavía no se hizo nada. Y escucho diciendo, bueno, eso lo va a tratar el gobierno que viene. Pero, amigo, los plazos son los plazos. Yo no estoy mirando que vamos a tratar con el gobierno que viene si el plazo para comenzar a hablar sobre el tema era octubre, noviembre de 2022. Y vamos a esperar un año para dejar eso a cargo de las autoridades que vienen, que dicho sea de paso, tampoco no veo que se estén preparando en el tema. El anexo C, así haciendo un paréntesis, es una cuestión bastante complicada, simple y complicada. ¿Por qué es simple? Porque si seguimos lo que dice el anexo C, bueno, tenemos todo. Complicada porque hoy tenemos 2 anexos C y tenemos que negociar el anexo C. ¿Qué anexo C vamos a negociar? ¿El viejo o el nuevo? ¿Dónde está esa diferencia? Yo le llamo al anexo C viejo aquel que se firmó con el tratado, que con su luz y sombra nos da una orientación de lo que se debe hacer en la comercialización de Itaipú. Por lo menos nos garantiza nuestro derecho del 50% de la energía, ¿verdad? Después aparece en el finales 2002, el 2003, una modificación irregular. ¿Por qué lo digo así? Porque para modificar un tratado, un anexo del tratado, existen los mecanismos que exigen las empresas binacionales, como el caso de Itaipú. O sea, ¿qué se debería hacer si se quiere modificar? Hacer notas reversales y que las notas reversales sean aprobadas por los 2 gobiernos y de ahí pasa a tener vigencia. Sin embargo, el anexo C no lo hicieron así, lo modificaron y lo aplicaron desde el 2003 hasta hoy. Entonces, ese anexo C podemos decir que es un anexo C falso. Pero ¿cuál anexo C nosotros vamos a negociar? ¿El viejo o el nuevo? Si negociamos el viejo, ¿qué pasa con el nuevo? Que tiene reflejos económicos bastante considerados. No digo cuántos miles de millones implica, pero seguro que hay algunos. Y eso hay que calcular y hay que definir qué se va a hacer con eso. Si queremos entrar dentro del marco de lo que sería correcto, primero tendríamos que el anexo C dejar uno solo y que sea el válido. Para eso podríamos hacer las notas reversales con las modificaciones que tiene el actual, enviar a los parlamentos que se aprueba y ahí tendríamos un anexo C ya vencido, pero por lo menos que sería válido, y a partir de ese nuevo anexo C comenzar las negociaciones. Ese simple hecho al que está refiriendo usted, ingeniero, nos da la pauta de que nosotros somos los culpables. Y al decir nosotros somos los paraguayos. Y hay un principio jurídico elemental que se conoce desde el primer curso de Derecho. Nadie puede alegar su propia torpeza. Y entonces nosotros somos los culpables de esto. Y al decir nosotros incluyo a la prensa, porque también en la prensa se habla de oído, no con la consistencia del conocimiento jurídico debido, no con la consistencia del derecho internacional. Y me refiero específicamente a un diario de gran circulación de la República, que ayer fue baluarte de la defensa de los derechos paraguayos. Hoy no sé.
Cuando vino Lula hace poco y se entrevistó con el presidente paraguayo, habló en muy buenos términos, con mucha amplitud, y dijo que se va a escuchar las opiniones de los paraguayos. Y se va a tratar de que los derechos paraguayos sean salvaguardados. Lo dice el presidente Lula. Y el diario al que hago referencia sale y dice, pero no habló del precio justo. El que tiene que hablar del precio justo es el canciller paraguayo, el presidente paraguayo, no Lula. Lula estaba hablando, defendiendo los intereses brasileños. Y el nuestro no dijo, esta boca es mía. Entonces, por eso digo, ingeniero, hay muchas mentiras. Hay muchas media verdades. Exacto. Y se pretende justificar lo injustificable con algunas situaciones que ya hoy en el año 2023, no se pueden aceptar ni tolerar. Y seguimos designando a gente que no tiene ninguna formación en el campo, que tendrá formación en otra cosa, en teología, como Wins, que fue candidato a presidente de la República, perdió, y en compensación, para darle un conchado, como se dice en términos vulgares, lo llevan como miembro del Consejo de Itaipú. Ese también es un tema que tiene que tomarse con mucha atención y con mucha altura y con mucha seriedad. Yo ya dije en un programa aquí que 2 amigos míos fueron designados para integrar el Consejo de Itaipú cuando subió de presidente de la República el ingeniero Cubas. Y me estoy refiriendo a 2 grandes personas, 2 grandes colorados, el doctor González Casabianca y el doctor Víctor Hugo Sánchez. Los 2 capaces. Lo conocí a Víctor Hugo en el Senado y fuera del Senado, extraordinario hombre público. Y cuando fueron a Itaipú no había un asiento para ellos, miembros del Consejo. Esto lo digo bajo fe del juramento. No había una oficina, no había sillas para sentarse. Y Víctor Hugo, que siempre se caracterizó por ser exigente, exigió que cada miembro del Consejo tenga una oficina donde desarrollar sus actividades. Y él cumplía el horario de mañana, iba de 7 de la mañana hasta la última hora que se salía. Era disciplinado. Y bueno, hoy los que van, los que están, no sé si van. No sé si van. Y entonces, ¿qué podemos esperar de ellos, ingeniero? Mira, vos dijiste una cuestión que ya dura 50 años y que creó polémica 50 años. El precio justo. ¿Cuál es el precio justo? Lo que se quieren ungirse de especialista, dice, el precio justo es el precio de mercado. ¿Y qué mercado? El precio del mercado 4, del mercado 1. Si el Brasil no tiene un precio de mercado. Esa es la mayor ignorancia de la gente. Cuando alguien habla y dice, exijamos el precio justo, yo digo, este no sabe de lo que está hablando. ¿Cuál es el precio justo? Y como somos binacionales, puede haber un precio justo para el Brasil y un precio justo para el Paraguay. Entonces, son 2 palabras que entraron primero en el acta de Foz de Iguazú y que después entró dentro del anexo C, que solo vino para crear polémicas. Y nada más. No está en ningún lado definido que el precio justo tiene que ser. A lo mejor para nosotros los paraguayos el precio justo debe ser $40, $50 el megawatt, pero el Brasil que ellos pagan va a decir el precio justo para nosotros es 10, 15, y ahí está la cuestión. Bueno, comenzamos, ingeniero, con
con un tema que nos da la oportunidad de poder decir de que poca gente entiende estas. Exacto. Poca gente sabe estas. Y me celebro de que aquello que dije al comenzar, la gente toca y habla de oído. Entonces, y se quiere llevar a la opinión pública como una verdad. Eso es lo malo. Y la opinión pública, caramba, recibe la información de acá, recibe el precio justo, y repite como un loro. Exacto, así mismo, esa es nuestra realidad. Entonces, tan importante es esta conversación, ingeniero, que lastimosamente vamos a tener que ponerle una pequeña tregua como siempre. Esta vez ya no digo que es producto de la decisión de un dictador, pero más o menos a su lado. Bueno, continuando con el programa. Creo que es sumamente ilustrativo y la opinión pública es probable que por primera vez esté escuchando una versión académica y real de lo que es el Tratado de Itaipu. Nadie nos habló de la existencia de dos anexos C. Y hay que decirle con nombre y apellido. El segundo anexo C se hizo durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos. Así mismo, así mismo. Entonces que no nos rasguemos la vestidura, que llamemos las cosas por su nombre. Y acá, si vamos a hurgar un poco, vamos a encontrar que nadie está libre de pecados. Entonces, yo lo escuché a un liberal, amigo mío, designado director de Itaipú. Y dice, lo primero que voy a hacer es de que las cuestiones, los gastos sociales, vayan al presupuesto general de gastos de la nación, como debe ser. Pero puesto en funciones, se olvidó del tema, le ayudó a los amigos, a su organización política, y caramba, fue más de lo mismo. Esas son las cosas que tienen que terminar. Y por eso, ingeniero, las aseveraciones que hace usted son tan importantes que espero que llegue a la ciudadanía para que pueda valorar de que las apreciaciones vertidas por los que saben es lo que vale. Continuamos. Ya que tocaste un punto, los gastos sociales. O sea que los gastos sociales no está previsto ni en el tratado ni en el anexo C. Es un acuerdo que hacen ahí entre los dos directores. Dice, bueno, vamos a destinar tantos millones, al comienzo era 50, después subió. No está destinado. Entonces no puede decir los gastos sociales deben ir a tal parte. Si los gastos sociales podemos colocarlo dentro de aquello que no está legalizado. Tenemos que legalizar para que podamos después decir, bueno, los gastos sociales metámoslo al presupuesto. Eso ya es otra cosa. Pero hoy en día no podemos hablar de eso, ¿verdad? Porque los gastos sociales no está ni en el tratado ni en el anexo C original ni en el anexo C número 2 modificado. Y hablando un poco del anexo C modificado, la gran diferencia está en que una de las cláusulas principales, si no es la primera o la segunda del tratado, dice que la energía se debe dividir en partes iguales entre los dos países. Y el anexo C modificado, una de las cosas, crearon calidad de energía y dentro de esas calidades hay una calidad que es muy barata, que en el caso de Itaipú también es de buena calidad, porque no es una baja calidad, pero bueno, es muy barata y no lo dividieron en partes iguales.
lo dividieron para ir concretamente 5% para Paraguay y 95% para el Brasil. ¿Quién es el culpable de eso? La risa. Somos nosotros. Por eso yo nunca le culpo a otros. Yo digo que nosotros no sabemos defender los intereses nacionales. Y no sabemos defender porque no sabemos ni siquiera cuáles son esos intereses. Y eso pasó hasta hoy y vamos a ver cómo es en este nuevo gobierno, ¿verdad? Esa es la realidad nuestra. Un tema también que me gustaría tocar un poco, dejando un poco de lado. Viste que nosotros hoy estamos a un mediano plazo, te hablo de 8 a 10 años, de una crisis en el sector energético, y nosotros nuestro energético principal es eléctrico. Una vez yo me fui a hablar en el Parlamento sobre eso y por poco no me dijeron que era un loco. ¿Cómo vamos a hablar de crisis energética si tenemos Itaipú y Yacyretá? Pero la gente, no sé si no sabe o no entiende, nosotros somos un país que crecemos y a medida que crecemos aumentamos nuestro consumo de energía. Crecemos en población, crecemos en industria, en comercio, en lo que sea, y cuando más crecemos aumenta nuestro consumo de energía. Itaipú y Yacyretá, nombro las dos principales. Tenemos otras pequeñitas, ¿verdad? Como es el caso de Acaraí y Añacuá, ¿verdad? Que no podemos ni contar. No crecen. Ellos tienen un valor fijo que pueden producir y más que eso no pueden. Entonces, la demanda, que es lo que consumimos, sube y va subiendo a una tasa generalmente importante, pongámosle el 7%. Entonces hoy consumimos 100, el año que viene vamos a consumir 107, el otro año ya vamos a consumir 115, así vamos a ir creciendo en consumo y va a llegar un momento en que vamos a cortar la línea en donde Itaipú y Yacyretá generan como máximo. Y ese momento se llama el inicio de la crisis en el país. La crisis energética debe ser una de las peores crisis que puede afectar un país. Esos países africanos en donde realmente la pobreza es su característica, tienen crisis energética porque no tienen energía para crecer. Nosotros hasta hoy, gracias a Itaipú y Yacyretá, tenemos, pero nos estamos encaminando a esa crisis. Y bueno, y vamos a llegar en 7, 8 años. Pero hay una cosa que es muy importante que la gente entienda, no es que de un día para otro no vamos a tener más energía tampoco, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una curva de consumo de energía que generalmente a la noche, a la madrugada es un valor bajo. A partir de las 5, las 6, ese consumo de energía comienza a crecer. Y el máximo consumo se da entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. Esa es la hora de máximo consumo. Y esa es la primera hora que va a sentir la crisis. O sea, cuando entremos en crisis energética, en ese horario no vamos a tener energía. Nuestras esposas, abuelas, acuérdense que su horario de novela no va a tener energía. Y algo van a tener que hacer. Bueno, la crisis se viene. Eso yo lo dije hace 5 años en el Parlamento y por poco no me quitaron pitando de ahí, pero hoy ya mucha gente habla que realmente se viene la crisis, porque es solamente pensarlo con lógica. Pero yo hablé eso hace 5 o más, 10 años, porque era el tiempo que había para
hacer las modificaciones necesarias para no llegar a esa época de crisis con falta de energía. Ahí entonces viene otra cuestión. ¿Cómo se puede evitar? Y muy simple, tenemos que tener nuevas centrales hidroeléctricas. Yo hace 10 años, cuando estaba con Lugo, ya le propuse a él y hablamos con el director argentino, le propusimos a la Argentina y aceptaron. Mira, aceptaron iniciar el proyecto de la construcción de una gran central. Corpus. En esa época el nombre que tenía era Corpus, pero nosotros teníamos ya otra idea, así como tenemos hoy, porque Corpus es una central en el modelo tradicional con generación por salto de agua. Eso hoy ya no se admite por las miles de hectáreas que inunda. Entonces, ya en aquella época estábamos pensando en la utilización de las turbinas horizontales que funcionan en función al flujo de agua. Me va a decir, pero eso se hace. Y te digo, se hace. Y hoy en día existe el complejo del Amazonas, que son 3 grandes centrales con turbinas horizontales, que cuando concluyan van a tener una capacidad, pues las 3 juntas, mayores que Itaipú. Esa es la tecnología que hace 10 años yo ya había hablado con los argentinos, con el presidente. Por supuesto que este señor no era esa su prioridad. Decía, bueno, vamos a dejarle a los que vienen más adelante, así como a lo mejor este que está ahora no va a sentir la crisis todavía, o va a sentirlo en un pequeño porcentaje, pero el que viene después va a agarrar un país en crisis. Entonces la única alternativa, no es única, hay 2 alternativas. La que utiliza el viento, el sol. No, la alternativa es nueva central, que es las centrales con turbinas horizontales. La otra alternativa viable es que consumamos efectiva y óptimamente la energía que lo hacemos. Nosotros somos un país que gozamos de Itaipú y Yacyretá y bueno, utilizamos mal nuestra energía. Si nosotros aplicásemos, como los países europeos, políticas de eficiencia energética, eso reduce por lo menos un 30% el consumo de energía. ¿Qué es esa reducción? Es como instalar una nueva central de esa potencia. Entonces, tendríamos que hacer las 2 cosas, porque una sola, pasar a construir nuevas centrales, hoy en día ya no nos va a alcanzar. Yo digo que óptimamente, haciendo los ajustes, podemos meter en funcionamiento una nueva central en 8 años. Óptimamente, no debe faltar nada y tenemos que hacer los cortes necesarios. Entre paréntesis, nosotros Itaipú y Yacyretá lo hicimos con proyectos básicos, proyectos ejecutivos. Eso acabemos. Directamente proyectemos la nueva central como se tiene que construir y en función de eso hagamos la nueva central. Con eso en 8 años podemos tener una nueva gran central, ¿verdad? Esa sería una salida. Posiblemente no vamos a evitar la llegada de la crisis, pero vamos a minimizar y vamos a tener un horizonte en el cual otra vez vamos a pasar a ser un país donde sí existe sobrante energía. Pero yo que soy una persona del área de planificación, yo digo, no vamos a pensar en proyectar solo una central. Vamos a planificar por lo menos 3 centrales ya, ¿verdad? Vamos a construir una,
Pero a medida que pasa el tiempo, terminamos uno, comenzamos la segunda, y así los próximos 50 años vamos a seguir disfrutando de esta situación de exceso de energía. Ese es un lado. ¿Para qué queremos exceso de energía si no sabemos negociar? Ahí caemos en otro punto, ¿verdad? Realmente nuestro exceso de energía hoy en Itaipú y en Yacyretá, nosotros no sabemos cómo defenderlo. ¿Y qué hacemos? Le cedemos al precio del costo, que es así chiquitito. Y no hacemos nada para que esa energía barata por lo menos venga en un porcentaje mayor. Te van a decir, pero en el anexo C dice que es en función a la potencia contratada. Ese anexo C no es legal. El anexo C que vale es el anexo C del tratado original. Entonces, tenemos que defender lo que es nuestro con argumento, con capacidad. Entonces, ojalá, todavía yo no veo un norte hacia dónde nos estamos encaminando en el sector energético, pero ojalá no caigamos en lo mismo de lo que es hoy, en donde una persona va a llegar otra vez mañana y me va a decir, ¿qué tal lo que tengo que hacer que yo no sé ni qué es mi función? Esa es la realidad, doctor. Es lastimoso el accionar de mucha gente en este pueblo. Es lastimoso que tengamos que seguir viviendo la existencia de legionarios en la República del Paraguay. Y yo quiero tocar un tema que ya dije varias veces. Creo que mucha gente pareciera que no entiende, y por el contrario, pareciera sentirse muy contentos con lo que actúan exponentes de otros países sobre este hecho al que yo me quiero referir. Nosotros estamos plagueándonos, entre comillas, el término plagueo. Que vengan inversores. Que vengan inversores. Estamos suplicando a Dios, parece, que vengan inversores, pero no creamos el ambiente para que vengan los inversores. Y si acá tuvimos la oportunidad de tener a alguien que invirtiera en nuestro pueblo, que ganara mucha plata, y es bueno que gane mucha plata, porque vamos a sentirnos molestos por eso. Y alguien que invirtió acá, hizo un frigorífico de primera, hizo una fábrica de cemento de primera, y para sacarle plata vienen los norteamericanos y llevan su plata y le prohíben que sigan trabajando. Y esto es lastimoso que nosotros permitamos, y me consta que el nacimiento de esta idea vino de gente del gobierno que se va, por suerte. Nosotros, usted, ingeniero, que estuvo al frente de una binacional, necesitó de mucho dinero para que se siga construyendo aquello y terminara Yacyretá. ¿Usted le preguntó al inversor de dónde trajo su plata? Por supuesto que no. Trajo su plata, se utilizó esa plata, y bueno, y acá nosotros queremos ser, parece, moralistas extremados en exigirle a la gente que diga de dónde sacó su plata. Ya lo dijo Rockefeller. El primer $1.000.000 que haya ganado un millonario, no hay millonario que no haya hecho alguna irregularidad por el camino para ganar su primer $1.000.000. El que viene después, viene solo. Entonces nosotros, yo estoy en el rubro de la ganadería, ingeniero.
y sufrimos como, caramba, nos imponen precios los brasileros que tienen grandes frigoríficos acá en Concepción y en Belém. Y acá se hizo el proyecto de Xajá para tratar de poner un equilibrio en el precio de los frigoríficos que nos imponían. Y nosotros somos los primeros en evitar que eso ocurra. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Y no solamente eso, ingeniero Cien. Hay muchos paraguayos que viven gracias a este emprendimiento, a estos emprendimientos. Y al truncarse estos emprendimientos, encontramos más gente por la calle, más gente que está en la mendicidad. Y bueno, es un tema aparte, pero de vuelta nos piden una tregua y vamos a cumplirlo. Hablemos claro. Y acá con el ingeniero estamos hablando claro y sobre todo recibiendo las informaciones que nos da sobre este particular del tema de Itaipú y el anexo C. Y hay un tema que quedó en el tintero, ingeniero. El del precio justo. Del que tanta gente habla sin saber. ¿Qué es justo? ¿Qué es lo justo? ¿Qué es el precio justo? Al extremo que en el diario ABC Color se dijo que Lula no habló del precio justo. A mí me impactó la mediocridad. Y precio justo, como yo te dije, mucha gente dice el precio justo es el precio de mercado. Y eso que yo me río muchas veces y digo, pero ¿de qué mercado? En el Brasil, en realidad existen, no le vamos a llamar en su forma que ellos le dicen porque vamos a confundirle a la gente. Existen, digamos, 3 precios que podían ser precios de mercado. Existe el precio del mercado mayorista, en donde existe una entidad que se encarga de recibir las ofertas de las 600 y más de centrales hidroeléctricas que hay en Brasil y dice, bueno, yo puedo generar tanto y mi precio es tanto. Él no puede agarrar y cargar su precio porque el Brasil controla todo. Él puede cargar un 15% del lucro. Entonces aquellas centrales que están ya pagadas, como el caso de Itaipú, tienen un precio barato. Y a ese precio el Brasil le permite que le cargue un 15%. Entonces él tiene el precio de las 600 centrales y hace una media. Y ese es el precio del mercado mayorista. Entonces es lo que yo dije ayer en otro lugar que invitaron. Si Paraguay entra en ese mercado, va a vender su energía a $11. Porque Itaipú ya es una central pagada. Ellos no permiten que venga otro y que imponga sus precios. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Estamos perdidos? No. Nosotros podemos entrar en la negociación directa generador-consumidor. Ahí no existe regulación de precios. Ahí se define el precio en común, negociando concretamente. Aquellas empresas grandes que tienen una alta prioridad, por supuesto, pagan más, pero prefieren hacer ese contrato porque llevan seguramente esa cantidad de energía, ¿verdad? Esa es una forma de negociar. Nosotros hoy no podemos entrar a negociar dentro de ese mercado
porque no estamos en condiciones. Tenemos que arreglarnos empresarialmente, registrarnos como empresa en el Brasil de acuerdo a todas sus exigencias, y ahí podemos entrar a venderle directamente a determinados consumidores. Seguro que vamos a recibir un precio mayor que ese precio que ya te digo, que también se conoce como precio de mercado de corto plazo, que no es en realidad mal llamado. Ellos mismos dicen mal llamado porque en realidad el nombre correcto es el precio de liquidación de las diferencias, dice. Es un negocio complejo que si te voy a explicar cómo funciona, a lo mejor vamos a llevar un poco más de tiempo. Entonces, tenemos ya dos mercados. Y existe otra que ellos llaman, que las empresas brasileras leiloan. ¿Cómo sería la traducción de leiloan? Rematan. Hacen remates de energía. Entonces esos remates de energía también, él dice, bueno, voy a leiloar tantos 1000 megawatts y cada uno oferta. Y en función a eso se puede obtener mejores precios. Entonces, en síntesis, ¿qué necesitamos? Necesitamos prepararnos para entrar a competir en el mercado brasileño y necesitamos conocer todas esas reglas para obtener buen precio. O de lo contrario, si nos metemos en mantener este anexo C que tenemos hoy, los precios de Itaipú siempre van a ser acuerdos binacionales como es ahora, donde Paraguay quería 20, Brasil quería 12, quedó en 15. Ese 15 no sigue ni el anexo C original ni el anexo C modificado, sigue un acuerdo entre los dos países. Entonces, pero eso depende del humor de ellos, ¿verdad? En realidad ahí no existe ninguna garantía. Una garantía es el tratado. Eso debería ser una garantía. Bueno, pero ya se violó, ya se dejó todo de lado. Pero estamos en el momento de corregir eso y quitar un nuevo, yo no le quiero ni llamar anexo C, nuevas reglas de comercialización donde tengamos gente capacitada que defiendan los intereses paraguayos en la venta de nuestra energía. Que dicho sea de paso, de aquí a un tiempo seguramente si no hacemos nada otra vez nos vamos a tener que vender, ¿verdad? Porque caminamos a una crisis. Pero solamente para terminar, que creo que estamos ahí ya encima de la hora, quiero alertar una cosa. Esta construcción de nuevas centrales depende exclusivamente de negociación Paraguay-Argentina y la clave es Yacyretá. Si nosotros colocamos gentes capaces en Yacyretá, podemos conseguir buen resultado, porque no vamos a crear una nueva central binacional que no sea ni Yacyretá ni Itaipú. Vamos a decir, vamos a crear una nueva central Corpus. Eso tiene un proceso largo que va a pasar todo este gobierno y ahí va a estar. Nosotros tenemos que hacer como quisimos hacer con Tomás. Le dijimos más Yacyretá. Entonces íbamos a utilizar la infraestructura de Yacyretá para crear nuevas centrales que iban a ser más Yacyretá. Ese era el camino más rápido que se podía hacer, ¿verdad? Ya contábamos con la orientación de las autoridades de aquel país. Sigan adelante, nos había dicho textualmente el ministro de Vido, que seguramente no hablaba por él solo, habrá hablado de decisiones a nivel de gobierno. Sigan adelante,
Y ocurrió lo que ocurrió y se fue todo. Se fue todo, se perdió todo lastimosamente hasta hoy y llegamos a este momento de crisis. Pero bueno, yo siempre digo, hace falta un estadista que realmente tome las riendas del sector energético y haga del sector energético uno de los medios para llevar el país adelante. Porque el sector energético tiene esa capacidad. Construir una nueva gran central equivale a miles de millones de dólares de inversión que van a venir por lo menos la mitad a Paraguay si sabemos negociar, porque si no sabemos negociar se va a ir otra vez todo al lado argentino nomás. Pero son miles de millones, miles de fuentes de trabajo. Eso necesitamos hacer, ¿verdad? Y vamos a sentir a lo mejor solo la puntita de la crisis y vamos a tener una nueva bonanza en la disponibilidad de energía, que es lo que nuestro país se merece, porque es un país mediterráneo, por suerte bendecido por Dios con dos caudalosos ríos. El río Paraguay puede aceptar la construcción de las centrales con turbinas horizontales, porque en realidad se colocan las turbinas en el flujo y se hace pequeñas modificaciones para que aceleren la última parte. Entonces el río Paraguay perfectamente puede ser también un río en donde podamos colocarle no sé cuántas centrales hidroeléctricas. El Paraná mínimo, luego 3. Si sabemos, ahora las 3 tienen que ser compartidas con la Argentina. No lo podemos hacer solo porque todo es río entre Paraguay y Brasil. Pero necesitamos, ingeniero, gente patriota. Gente patriota, sin duda. Gente patriota. 1. 2. Gente honesta. Y caramba, las hay. No hay muchas personas capaces y honestas, pero hay. Si se les sabe utilizar, vamos a sacar provecho de esas inteligencias paraguayas. Pero tenemos que saber entender que tenemos que actuar con amplitud. No puede ser que seamos pisoteados como nos pisotean hoy la Argentina con el cobro de peaje en el río Paraguay. Es inaceptable, ingeniero. Cierto. Pero nosotros permitimos, porque no tenemos, y ellos saben que no tenemos autoridad moral. Y entonces hacen de nosotros lo que quieren. Y acá nosotros, caramba, el contrabando que se va al Brasil, el contrabando, y el contrabando que los argentinos nos traen acá en nuestras narices. Exacto, así mismo. De verduras, de frutas, y ahora otro contrabando más. Se abrieron estaciones de servicio cada 2 metros en la República. Exacto. Los vendedores de combustible. Bueno, pero bueno, lastimosamente cuando tocamos temas importantes, siempre tenemos un enemigo, el tiempo. El tiempo. Sí. Y en televisión eso es riguroso. Así mismo. Entonces, no me cabe, ingeniero, otra cosa que agradecerle su presencia, sus ideas que son brillantes, que sean escuchadas por alguien del gobierno o del futuro gobierno, para que puedan llevar a la práctica estas ideas. Y si se pudiera incorporar gente como usted en el nuevo gobierno, y cuánto mejor. Entonces, habremos dado nosotros un gran paso a través de este canal en abrir esa posibilidad de que el nuevo gobierno pueda llevar gente con capacidad, gente con honradez, con trayectoria y patriota. Entonces, esa es nuestra participación en el programa y ese es el motivo por el cual seguimos con este programa. Entonces, ingeniero, de vuelta, muchísimas gracias. Gracias a vos y a todos los colaboradores.